Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos suscriptores. No importa la hora en que estés viendo este video, siempre serás bienvenido. Les habla el Moncho Gocho y hoy hablaremos nuevamente con respecto al segmento de juegos free to play, donde puedes ingresar gratuitamente y puedes generar ganancias. Así que hoy hablaremos con respecto a Rise of Star, un juego que promete mucho, el cual ya se está ejecutando en estos momentos. Así que si estás interesado en saber más sobre este juego y ganar algo de dinero extra, quédate. Nos encontramos en la página principal de Rise of Star, sí, el cual te estaré dejando el link en la descripción para que puedas acceder fácilmente. Te hablaré un poco sobre el juego, ya que aún no lo he jugado, pero ya está disponible para jugarlo en Android y iOS. Todavía no está disponible para PC, pero muy pronto lo estará. Así que debes estar informado sobre este juego antes de empezar a jugarlo. El juego es muy pero muy dinámico y sencillo, el cual trata de crear bases en el espacio para poder conquistar distintos planetas y distintas sedes o bases militares de otros usuarios. ¿A qué nos habla con respecto a lo que serían las partículas de Silter, lo que sería el token del juego? También nos habla de que vamos a ser un almirante. Nuestro personaje es un almirante, el cual representa a los usuarios. Ponte diversos equipamientos, mejora tus habilidades para convertirte en un poderoso almirante. También está el capitán, el cual vienen siendo pilotos de nave, espía, genio del hackeo, un robot, etcétera, que estarán a tu disposición para poder cumplir la misión. Está lo que es el segmento de alianza, donde debes unirte lazos entre otras bases para poder alcanzar tus objetivos. También aparece lo que es la base. Mientras mejor tengas fortificada tu base, muchas ganancias vas a obtener. Y nave, que por supuesto más adelante te hablaré con respecto a ellas, ya que vienen 4 tipos de naves. Bajamos y en el área de elementos de crecimiento están lo que sería los almirantes. Pueden obtener varios elementos y recursos mediante la extracción de minería, las batallas y los yacimientos. Estos 3 elementos de crecimiento son esenciales para cualquier almirante. En los yacimientos permite obtener recursos continuamente dentro de la base. Los almirantes pueden obtener más recursos mejorando los yacimientos. La extracción, lo que significa manejar la flota para poder extraer dicho material. Y la batalla, que es aquel donde tú vas a ejecutar para poder destruir los distintos piratas que amenazan las bases. Además de ello, puedes saquear las bases de otros contrincantes y obtener grandes materiales y recursos. El roadmap se encuentra en estos momentos en el mes de marzo, el cual inversión comienza la toma de poder de planetas. Así que no te quedes atrás. Al ser un juego free to play gratuito, tiende a ser un token empezando en la cima de la montaña y culminando en el sótano. Recuerda que estos juegos gratuitos bajan constantemente a la cantidad de recursos que está pagándole a aquellos jugadores que no invierten en el juego. Así que si me preguntas, ¿es necesario invertir? Es tu decisión, pero no lo recomiendo, porque a medida de que siga recibiendo usuarios gratuitamente, el token seguirá bajando. Hablando de lo que sería el token ir bajando, si quieres saber el valor de él, te vas a ir directamente al segmento de Silterium, donde en la parte inferior de la pantalla te aparece el valor de USD a Silterium, que actualmente se encuentra en $0.7, y de Wemets a Silterium está en 0.16. Vamos a hablar un poco de lo que sería este token, que Silterium es la moneda del juego como tal, pero las partículas de Silter vienen siendo lo que vas a minar o vas a recoger dentro del juego, el cual vas a intercambiarlo por lo que sería el Silterium y viceversa, intercambiar Silterium a las partículas de Silter para poder mejorar armas, mejorar naves y otras bases militares. Entre ellos, aquí aparece lo que sería el mapa de transformación de este token. Puedes pasar de las partículas de Silter a Silterium, luego al Wemets Credit, luego al Wemets, y allí
intercambiarlo por tu criptomoneda favorita. Algo que no podemos dejar atrás es la guía del Silterium, el cual te habla sobre la descripción del ecosistema, donde dicen: une las partículas de Silter que puedes obtener mediante diversos contenidos y extrayendo en planetas para crear Silterium. Método de unión de Silterium: une las partículas del Silter en el centro de comercio de tu base para crear Silterium. Relación de combinación: las partículas de Silter se unen en una proporción concreta y requieren para ello el pago de una pequeña tarifa. La proporción de unión y la tarifa pueden variar según las condiciones. Descompón el Silterium en el centro de comercio de tu base para crear partículas de Silter. Las partículas de Silter se utilizan para mejorar la base, como te estaba mencionando anteriormente. Contenidos de portaaviones o portanaves, entre paréntesis NFT, etc. Las condiciones de descomposición son las mismas que las de la unión, tal cual como descompones la moneda del juego hacia el token interno del juego. Guía detallada: te recomiendo leerla paso a paso para que puedas jugar tranquilamente y estar al tanto de todas las novedades y lo que debes hacer. Paso 1: visita el centro de comercio. Paso número 2: unir y descomponer, lo que estábamos hablando anteriormente con respecto al token y su moneda. También lo que sería el paso 3: vinculación de la cartera del Wemix. Si no sabes cómo poder crear tu cuenta en Wemix, te estaré dejando el link en la parte superior de mi video, donde expliqué detalladamente y muy sencillo para que puedas abrir una cuenta en Wemix. ¿Recuerdas que anteriormente te hablé de que más adelante íbamos a hablar de los portaaviones y que habían 4 tipos? Aquí te los tengo. Los portaaviones vienen en 4 tipos: defensa portanaves, daño portanaves, velocidad portanaves y minería portanaves. 4 naves distintas para distintas funciones: para la defensa, el daño, la velocidad y la minería. ¿Qué pasa con esto? Cada uno tiene sus características, pero es importante saber esto: dónde conseguirlos. Al iniciar el juego te van a dar lo que sería una nave gratuita que tiende a no ser NFT para que puedas empezar en el juego, el cual te lo van a dar por 30 días para que puedas obtener lo que serían las partículas de Silter. Ejemplo: para tú poder armar o poder crear una nave NFT debes poseer 1.000.000 de partículas Silter. ¿Qué pasa? Acá en esta nave pequeña, como pueden ver si logran visualizarlo, esta te va a producir 5.852. Obviamente para aquellos que invierten dentro del juego van a obtener mejores naves. Pongámoslos que esta legendaria está dando 1.554.687 partículas. Es bastante lo que va a generar en un día. Estamos hablando de que esto puede realizarse durante 40 minutos, 60 minutos. Tal cual como te estaba mencionando, pueden producirse con partículas de Silter en el laboratorio de portanaves. Los portanaves también pueden comprarse a otros almirantes en el Wemix NFT Market, en el Marketplace. Pero ¿qué pasa? Nos vamos a ir al mercado NFT y en estos momentos no se encuentra disponible. Así que muy pronto estará disponible y no te quedes atrás. Recuerda que estos juegos gratuitos, al pasar el tiempo, tiende a bajar su token y va a ser menos el ingreso que vas a obtener. Si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte, darle like y seguirme en las distintas redes sociales como El Moncho Gocho. Y cuéntame, ¿vas a ingresar en este juego? ¿Vas a aprovechar la oportunidad de que es free to play? Déjamelo en la barra de los comentarios que con gusto te responderé.